Hemos estado viendo diferentes temas. Qué importante es analizar lo que el Señor dice: como quisiera que fueras frío o caliente, pero no tibio. La semana pasada yo nos compartí acerca de que Dios nunca llega tarde y eso a veces afecta nuestra oración. Él hablaba o ponía 4 ejemplos durante su mensaje de personajes que aparentemente se les hizo tarde en su oración. ¿Se acuerdan quiénes eran esos 4 ejemplos? Primero Abraham y Sara con su hijo, después José con su sueño que parecía perdido, después el pueblo de Israel 40 años esperando la tierra prometida mientras andaban en el desierto, y finalmente también vimos el ejemplo de Marta y María cuando su hermano Lázaro falleció y ellos dijeron: Señor, si hubieras llegado a tiempo. Y a veces parece que Dios llega tarde. Bueno, hoy vamos a ver un ejemplo muy interesante de un personaje que regularmente estudiamos poco. Lo mencionamos mucho, pero lo estudiamos poco. Y este personaje es Saúl, el rey Saúl. Por eso el título de esta reflexión de esta mañana es: no te quedes a medias. A ver, dile al que tienes a tu lado: no te quedes a medias. No te quedes a medias. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo esta tarde con nosotros, que tú nos hables. Permíteme ser claro en la exposición de tu palabra y que todo lo que leamos, lo que reflexionemos, cumpla un propósito de parte tuya para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Saúl tuvo un llamado, pero lo perdió todo y se quedó a medias. Y el quedarse a medias representó para él perderlo todo. Cuando una persona se queda a medias, puede ser a medias en su vida, en el llamado, en el ministerio, en un negocio, en un trabajo. A veces los mexicanos somos de los que nos quedamos a medias. El próximo año, en unos meses, será el Mundial de Fútbol y regularmente, fíjense qué ridículo es nuestro país a nivel de fútbol, y México tiene una afición grandísima en el fútbol. Pero ¿cuál es el máximo objetivo que se traza la selección mexicana en un mundial de fútbol? ¿Llegar a dónde? Al 5.º partido. Y uno dice: ¿y qué es el 5.º partido? Pues nada. Representando, si el objetivo de cualquier país es ser campeón del mundo, llegar al 5.º partido es quedarse a la mitad. Fíjense la mentalidad tan mediocre. O sea, con que lleguemos a la mitad del campeonato, con eso nos conformamos. Yo no se pregunte: ¿y por qué quedarse a la mitad? ¿Por qué no tratar de llegar a la meta? El apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a la meta. Dice: olvídate de lo que quedó atrás y tú pon tu mirada y llega a la meta. Jesucristo dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y creo que mucho de eso depende de nuestra mentalidad. Hay gente que a lo mejor tú dejas de ver por años y de repente te la encuentras y te pregunta: ¿y sigue siendo cristiano? Como si hubiera sido una moda, una época de tu vida. No, ya no, ahora me convertí a otra cosa. No, hay cosas que tenemos que considerar para toda la vida. Y podríamos pensar que en los días turbulentos de los jueces, allí en la historia bíblica, cuando dice Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel clamó por un rey humano y visible. Hasta entonces ellos habían tenido un gobierno teocrático en donde Dios era el rey. Solamente que como no lo veían, no veían a Dios sentado en un trono, no veían a Dios con un traje de rey, no veían a Dios hecho hombre, pues ellos no entendían y decían: no, es que no vemos a Dios, queremos un rey humano, visible, como todos los pueblos de la tierra. Ellos se querían parecer a todas las naciones de la tierra.
Me llama la atención que hoy en día el pueblo de Israel se quiere parecer a todas las naciones de la tierra. Bueno, en aquel entonces querían parecerse a todas las naciones de la tierra. Y Dios se lo concedió. El Rey Eterno, en esa condescendencia, les mandó al profeta Samuel a que les dijera, en primer libro de Samuel 8:18, el día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Y vaya que lo lamentaron. Digamos que al pueblo de Israel le pasó lo que a todos los pueblos, ¿verdad? Que cuando pensamos, y esto es universal, cuando pensamos en los gobernantes, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? En corrupción. Y si te hablan de corrupción, ¿en quién piensas? En los gobernantes. Entonces, como que es un círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, eso le pasó al pueblo de Israel. Bueno, en medio de ello, Dios decidió levantar a Saúl de Benjamín. Y yo quiero que en esta mañana tú te pudieras identificar o trataras de identificar con Saúl de Benjamín. Porque tú y yo fuimos llamados por Dios sin que hubiéramos hecho ningún mérito. Ninguno de nosotros hicimos algo extraordinario para merecer una oportunidad de parte de Dios. Bueno, Saúl tampoco había hecho nada extraordinario. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y lo llamó. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2 dice, este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además era más alto que cualquiera del pueblo. Así que él fue emergiendo como un vaso escogido, no por mérito propio, sino por designio divino. Él no era militar, no era guerrero, no era soldado, no era nadie importante. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y lo llamó. Y es que Dios tenía un propósito divino. Y déjame poner un ejemplo. Dios lo levantó como un espejo para la nación de Israel. Para que en Saúl se vieran reflejadas muchas cosas que Dios iba a hacer o que el pueblo tenía. Primero, era un espejo de advertencia. Y por eso me gusta a veces estudiar personajes bíblicos e identificarnos con ellos, como un espejo. Cuando tú ves la Biblia como un espejo y dices, a ver, ¿y qué tanto me parezco yo a Saúl? ¿O qué tantas características de Saúl puede haber en mí? Primero, Dios les estaba advirtiendo que la monarquía humana iba a fracasar. Iba a haber un fracaso si no se sujetaban a Dios. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, tu vida va a fracasar si no te sujetas a Dios. Esa es una advertencia. ¿Dios quiere que fracasemos? No. ¿Pero qué tenemos que hacer para tener éxito? Sujetarnos a Él. Pedro le preguntó al Señor, ¿a dónde iremos si solo tienes tú palabras de vida eterna? Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 8 y 9. Fíjense bien la advertencia. Por eso decimos que es un espejo de advertencia. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 8 y 9. Dios le dice a Samuel, están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Advertencia. Muchas veces la Biblia, cuando tú y yo la leemos, nos da advertencias. Hay muchos cristianos que subrayan en su Biblia las cosas bonitas, subrayan las promesas, pero no subrayan las advertencias.
Tú no puedes ignorar las advertencias. Las advertencias son para prevenirnos. Cuando tú vas manejando en la carretera regularmente tiene muchas advertencias y te anuncian desde cuidado, zona de niebla, cuidado, zona de hielo, cuidado, cruce de ganado, cuidado, cruce de ferrocarril. Todas esas señalizaciones, ¿qué son? Advertencias. ¿Y para qué te las ponen la gente de las carreteras? ¿Para que te choques? No, para advertirte, pongas atención, avives tus sentidos, le bajes el volumen de tu radio si la traes puesta, lo que sea necesario, y adviertas, bajes la velocidad, lo que tengas que hacer. Si te dices acerca zona de curvas peligrosas, bueno, voy a bajar la velocidad, sé que viene una zona de curvas. Dios muchas veces en su palabra nos da advertencias, pero a veces nosotros ignoramos las advertencias. El pueblo de Israel ignoró las advertencias. Así que dile a tu hermano, no ignores las advertencias de Dios. Cuando Dios nos advierte algo es porque Él dice, cuidado, aquí hay una trampa, esto es peligroso. Jesús nos advirtió, muchos vendrán en mi nombre. Jesús nos advirtió, muchos se presentarán como ovejas, pero en realidad serán lobos. Jesús nos advirtió, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Advertencias. El apóstol Pablo nos advirtió cosas que sucederán en los últimos tiempos. ¿Para qué nos advirtió eso? Para tener cuidado. Segundo espejo, la gracia. La gracia. Mostrar que la unción de Dios permanece y que su gracia es sobre nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Muchas veces Dios puede utilizar cualquier elemento y Él puede traer la unción de su Espíritu Santo en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahora, tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios recibimos el Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios recibimos la sanidad que Él nos quiere dar. Y por la gracia de Dios recibimos los dones del Espíritu. No por méritos, por gracia. Así que lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en aquel entonces y lo hizo con Saúl, lo hace también con nosotros. En tercer lugar, el espejo profético. Es decir, Dios estaba preparando el camino porque Él quería levantar un varón conforme al corazón suyo. Y en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, 13-14, dice, ahora tu reinado no durará mucho, ya que Saúl había fallado. El Señor ha buscado un hombre que actúe conforme a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Así que Dios anda buscando personas conforme a su corazón. Voltea con tu hermano y dile, Dios anda buscando personas conforme a su corazón. Yo espero que tú seas conforme al corazón de Dios. Si Dios viene con una báscula especial a pesar nuestros corazones, ¿a quiénes de ustedes les gustaría ser hallado conforme al corazón de Dios? Que el Señor nos dijera, tú pesas lo mismo que mi corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl no lo fue, pero Dios lo sigue buscando. Ahora vamos a ver cómo Saúl fue ungido y tuvo un momento cumbre en su vida antes de ser desechado. Él fue ungido en Ramá, Dios lo llamó, Dios hizo algo extraordinario. Hubo 3 señales que confirmaron el llamado de Saúl. Y primero,
unas asnas que se habían perdido y que fueron encontradas. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 2. Dice, hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en Selsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe lo que les ha sucedido. Saúl tenía dudas. Él vio a Samuel, un viejito, que lo ungió, que oró por él, que le dijo que iba a ser rey, y él tenía dudas. ¿Realmente será voluntad de Dios o será voluntad de este hombre? Y entonces Dios le dio esas 3 señales. Tú saliste a buscar asnas. Cuando vayas de camino a tu casa, 2 hombres te van a decir que ya las encontraron. Primer señal. Segunda señal, panes que le iban a dar y que él no se esperaba. Ahí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 3 y 4, le dice Samuel a Saúl, sigue tu camino y cuando llegues a la encina de Tabor te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y un tercero un odre de vino. Después de saludarte, te darán 2 panes y los debes aceptar. A veces Dios nos sorprende dándonos provisión que no nos esperamos. Provisión que no sabemos ni cómo ni para qué llegó. Pero Dios nos sorprende. ¿Alguna vez Dios te ha sorprendido dándote provisión más allá de lo que tú esperabas? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que sí? Y a veces van desde cosas muy sencillas hasta cosas muy grandes. Desde cosas que, pues a lo mejor tú dices, es un detalle del amor de Dios, como puede ser una cosa por la que tú venías orando y venías invirtiendo tiempo en oración por ello. Bueno, lo mismo le pasó a Saúl, para que veas que Saúl no era tan distinto de nosotros. En tercer lugar, el don profético. Los dones del Espíritu Santo siempre han estado presentes y no solamente hoy en día en la iglesia o no solamente en el libro de los Hechos, también lo vemos presente en la vida de Saúl. Ahí mismo, en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6, fíjate lo que dice, cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos. Y el cambio en ti, fíjate lo que le está diciendo, el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. ¿Qué pasó con Saúl? El Espíritu Santo vino sobre su vida, como en el entendimiento que tenemos los cristianos hoy en día. Él fue bautizado con el Espíritu Santo, empezó a profetizar y su corazón fue transformado. Él empezó a ser un nuevo hombre. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos de aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo? Lo que quiero que veas, Saúl era igual a ti, igual a mí. Tuvo el llamado, fue lleno del Espíritu Santo. El corazón de Saúl fue transformado. Dios le permitió tener un corazón nuevo. Así que Dios estaba preparando en él algo extraordinario. Cuando lo llamó, yo creo que Dios tenía muchas expectativas de quién era Saúl y qué iba a lograr Saúl. El Señor estaba emocionado. Él amaba a Saúl. Él quería que Saúl fuera algo especial. Ahora, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, el Señor tiene muchas expectativas respecto de ti. Él te ama y espera de ti grandes cosas. No es solamente el ver a Saúl y decir, ay, ese Saúl qué tonto fue. No,
Quiero que veas que Saúl era igual que nosotros. Él recibió las mismas oportunidades que nosotros. Y cuando lo vemos en retrospectiva decimos, bueno, esto es como un espejo. Por eso el mensaje de hoy es, no te quedes a medias. Porque fueron cosas extraordinarias que marcaron la investidura de rey, de Saúl como rey, y señalaron lo que Dios quería hacer con él. Sigamos ahí mismo en 1 Samuel capítulo 10, ahora vamos a leer los versículos 7 al 9. Y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios ¿qué? Está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Saúl, esto es impresionante. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué pasó? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Dios qué? Le cambió su corazón. Dios le cambió su corazón. A ver, los que hemos nacido de nuevo, ¿Dios ha cambiado tu corazón? ¿Cuántos podrían decir, sí, Dios ha cambiado mi corazón? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo tengo testimonio de cómo Dios cambió mi corazón? Así que, a ver, Marco o Mario, tráiganse el micrófono. Rápidamente, 3 testimonios que en 10 segundos nos digan cómo fue que Dios cambió tu corazón. Que a lo mejor tú dices, pues yo era un hombre que estaba en depresión y Dios cambió mi corazón y ahora puedo estar con alegría. A lo mejor yo era muy temeroso, a lo mejor yo era muy enojón, a lo mejor yo a todo el mundo le echaba pleito. 3 personas que en 10 segundos nos digan cómo cambió su corazón, varón o mujer. 3 personas. A ver, de todos los que levantaron la mano. ¿Quién? 3 en 10 segundos. 3 en 10 segundos. Vengan, pero vengan. Vengan, córrele. Ponte de pie y corre. Ahí viene. Alejandro, ahí viene. Luis, adelante. Me llamo Luis Pineda, yo tenía un corazón de piedra, yo soy militar retirado, era insensible y el Señor me convirtió y ahora tengo un corazón de carne. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Yo tenía un corazón de adicción al alcohol y Dios me hizo un corazón de carne y dejé el alcoholismo. Buenos días, hermanos. Yo le agradezco a Dios porque yo tenía un corazón endurecido. Como estudié Derecho, era muy soberbia. Y gracias a Dios, a mi madre que siempre me ubicó y me dijo que siempre fuera humilde y sencilla, porque a esos mira a Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios porque me enseñó a ser mansa y humilde de corazón. Dios les Gracias, bendiga. Xochitl, gracias. Y tenemos el testimonio de un pequeño. Dios a mí me cambió mi corazón portándome bien en la escuela y sacándome buenas calificaciones. Bueno, gracias a Dios. ¿Cómo se llama el chiquito? Gabriel, me llamo Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias. ¿Se dan cuenta? Quizás cada uno de nosotros tengamos algún testimonio de cómo Dios cambió nuestro corazón. Bueno, Dios cambió el corazón de Saúl. ¿Y por qué venimos viendo esto? Porque tenemos que ver que Saúl no siempre fue el monstruo del que regularmente tenemos presente en nuestros pensamientos. Saúl fue un varón común y corriente a quien Dios le dio la oportunidad, lo llamó, le cambió el corazón, lo bautizó con el Espíritu Santo, profetizó, etcétera. Si el Saúl de esa época lo tuviéramos aquí, diríamos, es un buen cristiano, es un buen hermano. Tenía virtudes. Por ejemplo, él era un hombre valiente y tenía liderazgo militar.
En primer libro de Samuel, capítulo 11, versículos 6 y 7, dice: en cuanto Saúl oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿cómo? Con poder, y él se llenó de ira. Tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con la orden de que los mensajeros dijeran: así haremos con los bueyes de todos los que no sigan a Saúl y a Samuel. Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo, que se unieron como un solo hombre. Era un buen líder y motivaba al pueblo a pelear por una sola causa. En la época de los jueces, las tribus estaban peleadas todas contra todas. Recordemos que el libro de los jueces termina en una guerra de todas las tribus contra Benjamín. Y curiosamente, de la tribu que estuvo a punto de desaparecer, que era la de Benjamín, Dios levanta a Saúl y él tiene un mérito: unir a todos como un solo pueblo. Unir a todos. Hay un ejemplo que no tiene nada que ver con la Biblia, pero España es un país que está muy dividido, donde incluso las campañas electorales a veces de sus candidatos a gobierno siempre dicen: pues vamos a buscar el País Vasco independizarse, y los gallegos independizarnos, y los de Cataluña, etcétera, etcétera. Y les quiero platicar rápidamente la anécdota de don Vicente del Bosque, el que fue director técnico de España cuando España fue campeona del mundo. Porque España siempre tuvo buenos jugadores, siempre su liga ha sido de las mejores del mundo, pero España a nivel selección siempre fue muy mediocre. Era como la selección mexicana, así, nunca pasaban del lugar número 11. Y Vicente del Bosque platicaba esta anécdota, que cuando él juntó a los jugadores de la selección les preguntaba: ¿en qué equipo juegas? En el Barça. ¿En qué equipo juegas? En La Coruña. ¿En qué equipo juegas? En el Real. ¿En qué equipo juegas? En el Sevilla. Y trató con ellos hasta que lograron cambiarles la mentalidad. ¿En qué equipo juegas? En la selección española. Cuando logró que todos se identificaran como una sola nación y dejaran de pensar: yo soy del país tal o del país tal, cuando logró cambiar su mentalidad, ese día fueron campeones del mundo. ¿Cuál fue el mérito de Saúl? Que si las tribus de Israel, unos se sentían de Judá, otros se sentían de Benjamín, otros se sentían de Isaacar, otros de la tribu de Zabulón, y cada quien pensaba en su tribu, Israel estaba dividido. Cuando él logró que cada uno pensara: somos el pueblo de Israel, ese día cambiaron las cosas. Y ese fue un mérito de Saúl. ¿Qué pasa cuando los cristianos a veces estamos pensando sectariamente? Soy de la iglesia tal, y no pensamos que somos del cuerpo de Cristo. Porque Cristo, cuando venga, no va a venir por la gente de tal congregación, Él va a venir por su cuerpo. ¿Cuántos aquí son de la iglesia de Cristo Jesús? Ahora, Saúl organizó los ejércitos de cada tribu dispersos para que fueran como un solo hombre. Ahí mismo en 1 Samuel 11:11 dice: pero al día siguiente Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones, que antes de que amaneciera cayeron sobre el campamento, y tomando por sorpresa a los amonitas, los hirieron de muerte hasta bien entrado el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Así que fue un liderazgo que movilizó a la gente en medio de la crisis, lo que lo convirtió en un modelo para enfrentar las batallas para el pueblo de Israel y también para nosotros cristianos. Es un modelo, porque el Señor Jesucristo nos ha venido a enseñar que si nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa cuando nosotros oramos en el poder del acuerdo? La promesa de Dios es que Él hará cualquier cosa que le pidamos. Así que tenemos que aprender. En Efesios 6:12 dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso,
sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Dios nos llama a estar en unidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú y yo somos uno en Cristo. Segunda virtud que tenía Saúl, él era humilde. Dile al que tienes a tu lado, Dios espera que tú seas humilde. Pero no de los que dicen, me siento muy orgulloso de ser muy humilde, ¿verdad? No de esa categoría. En primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21, fíjate bien lo que dice, y esto nos refleja el corazón de Saúl. Pero Saúl respondió, yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Él no se la creía, él era sencillo. Es más, él era tan tímido, tan humilde, tan sencillo, que se escondía para no ser visto. Es de los que si tú le pasas el micrófono y le dices, ¿quieres orar tú? No, yo no, gracias, yo no sé orar. Hermano, ¿quieres hacer esto? No, pues hay gente mejor que yo, que lo haga aquel hermano, yo no. De ese tipo de personas era Saúl. Un día lo encontraron escondido en el equipaje, fíjate, capítulo 10, versículos 21 y 22. Dice, luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias, luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba ahí, y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues ahí está escondido. ¿Cuántos de ustedes? Aquí hay muchos, ¿verdad? Que cuando llegan se ponen hasta atrás para que no me vean. Si piden algo, yo aquí escondido estoy bien. Bueno, ese era Saúl. No era presuntuoso, al contrario, él era muy sencillo, se consideraba como nada a sí mismo. En 1 Corintios 9:27 dice, 1 Corintios 1:27 dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Así que Dios nos llama a ser humildes. Tercer virtud de Saúl, era un hombre perdonador, tenía una capacidad de perdón. En el capítulo 11, primero de Samuel 11, versículos 12 y 13, dice, entonces el pueblo le dijo a Samuel, ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos los entreguen para matarlos. Fíjate, gente que había hablado en contra de Saúl. Pero Saúl dijo, nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Aún la gente que hablaba mal de él, la gente que eran sus detractores, aquellos que murmuraban de él, aquellos que le tiraban mala onda a él, Saúl tenía la capacidad de perdonar. ¿Qué quiere Dios que desarrollemos tú y yo? Capacidad de perdonar. Dile al que tienes a tu lado, desarrolla tu capacidad de perdón. No seas de los que dicen, pero hermano, es que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. No, tú tienes que desarrollar la capacidad de perdonar. Gracia ante la ofensa. Colosenses 3:13 dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Así que, y esto también es una señal de que era un buen líder, porque él optó por el perdón en lugar de la venganza. Y un buen líder también sabe perdonar. Ahora, hemos visto la parte bonita de Saúl. Fue llamado, fue escogido, Dios le cambió el corazón, Dios lo ungió con el Espíritu Santo, tenía virtudes muy importantes en su persona. Vamos bien hasta la mitad del camino. ¿Pero cómo se llama esta reflexión?
no te quedes a medias. Aquí viene el problema de Saúl, porque entonces comienza el ciclo degenerativo. Su caída, situaciones en su carácter que no supo manejar, lo que lo llevó a caer, lo que no supo poner delante de Dios, las áreas que no permitió que el Señor redimiera o tratara de su vida. Y son tres cosas que mucho tiene que ver también con la oración, como la semana pasada que Joel nos compartía de que Dios nunca llega tarde. Y él ponía un ejemplo, mucha gente cuando ve que Dios se tarda, ya no voy a orar, ya no me voy a congregar, ya me voy de la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero nada con Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Bueno, uno de los primeros problemas que tuvo fue la impaciencia. A ver, dile a tu hermano, aguas con la impaciencia. Aguas con la impaciencia. Saúl tenía un problema, la paciencia que quema. Como aquel, ¿verdad? La señora que van a salir de viaje. Y dijo, bueno, pues vamos a ir de vacaciones hasta Puerto Vallarta. Así que son muchas horas de carretera. Y como ya ve que los niños cuando se sube uno al carro, luego comienzan a preguntar. ¿Qué preguntan? Ya vamos a llegar. Entonces la mamá, para que no le preguntaran, le dijo, hijos, no me pregunten a cada rato que a qué horas vamos a llegar, porque vamos a llegar hasta que se mete el sol y ya que esté oscuro. A los 15 minutos el niño pregunta, mamá, ¿falta mucho para que se meta el sol? Y a veces así somos, impacientes. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14. Fíjense bien, Dios le había dado una orden a Saúl, espera. ¿Qué le había dicho? Espera. ¿Pero qué pasó ahí? Dice, Saúl esperó ahí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo comenzó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor. Fíjate, todavía le echa más, ¿verdad? Me armé de valor y ofrecí el holocausto. ¿Por qué no podía ofrecer el holocausto? Porque él no era ¿qué? Él no era sacerdote, él era rey. Bueno, sigamos leyendo. Ofreció el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho, ¿qué es? Una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Y luego fíjense lo que le dice. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. Y ya lo ha elegido, ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Así que el problema de Saúl fue la impaciencia acompañada de desobediencia. Yo sé que algunos me dirán, hermano, a mí me queda grande el saco, el paquete, el pensar tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero aquí nos está dando la definición. Una persona que tiene el corazón de Dios es una persona obediente. ¿Por qué? Porque el que obedece a Dios hace lo que Dios pide. Si tú haces lo que Dios pide, entonces tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Pero si tú eres impaciente y se te quema todo y piensas, tengo que hacerlo y Dios está tardando, ya perdiste. Porque Dios nunca se tarda. Acuérdate que Dios tiene el tiempo
perfecto. ¿Cómo se llama el tiempo perfecto? Kairos, el tiempo perfecto. Podemos tener excusas como Saúl. Me di cuenta de que el pueblo se estaba desertando. Él prefirió quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. Dile al que tienes a tu lado, no trates de quedar bien con la gente. Hermano, es que ayer hubieras visto cómo insistían los niños en que les diera dulces y mira, para no echarme de enemigos a mis vecinos, pues terminé cediendo. No quedes bien con la gente. ¿Con quién tienes que quedar bien? Con Dios. ¿Y qué hay que hacer con Dios? Obedecer. Dios nunca llega tarde. Tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios. Salmo 27:14 dice: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, repite por segunda vez, espera en el Señor. Ahora, la impaciencia llevó a Saúl a un segundo gran problema: la obediencia a medias. Pero así como una mentira a medias es una mentira completa, la obediencia a medias es desobediencia. Así que él le perdona la vida a Amalek cuando Dios le había dicho que tenía que matar a todos, y luego simplemente cae en errores. Dice primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 3 en adelante: así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen, no les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tenía que matar? Todo. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telayín les pasó revista. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle, pero antes de la batalla mandó que les dijeran a los kenitas: ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto, así que apártense de los amalecitas, huyan para que yo no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Y los kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo ese ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javila hasta Shur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalek. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales: ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. ¿Obediencia a qué? A medias. Pero el Señor le dijo a Samuel, ahora hay que ver lo que dijo Dios: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Fíjate lo que le dijo: se ha apartado de mí. Dile a tu hermano, no te apartes de Dios. No dejes de hacer lo que Él te ordena, porque todas sus justicias pasadas quedaron en el olvido. Y si seguimos leyendo, dice: cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl, y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo: que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió: esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió: te escucho. Samuel añadió: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te has consagrado como su rey? El Señor el Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido
lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos a los ojos del Señor, has hecho, ¿cómo hizo? Mal. Pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas, y como prueba he traído a Agag su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel le contestó: ¿y tú crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dile al que tienes a tu lado: Dios espera tu obediencia. Díselo. Y concluye diciendo: entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como Rey de Israel. ¿Qué nivel o qué porcentaje de obediencia espera Dios de nosotros? ¿El 50%? El 100%. Con Dios no nos podemos quedar a medias. No puedo ser medio paciente, no puedo ser medio obediente. Con Dios tenemos que ser todo o nada. Por eso es que Dios dice: o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio. A veces somos como Saúl, desobedientes selectivos. Saúl escogió en qué sí obedecer y en qué desobedecer, porque según su criterio, esto que estoy desobedeciendo es bueno para mí, hasta para Dios, porque Dios no había pensado en que le iba a ofrecer un sacrificio. Pero con Dios no podemos ser desobedientes selectivos. Hay gente que obedece parcialmente a Dios. El propio Señor Jesucristo en Mateo 23:23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. A veces decimos: bueno, entonces voy a dejar de diezmar para ser más misericordioso. No te quedes a medias. No seas de los que obedece una cosa pero desobedece otra. Donde me conviene obedezco, pero donde me duele, pues ahí mejor desobedezco. Porque entonces seríamos como Samuel. En el capítulo 15 de 1 de Samuel, versículos 24 y 25, Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Pero fíjate cómo reconoce su pecado: a medias, otra vez a medias. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. O sea, sí desobedecí, pero no fue mi culpa. ¿De quién fue culpa? De todos los demás. Confesión a medias. Oye, ¿me perdonas? Bueno, sí te perdono, pero es que mira, pues te pasas. Entonces te perdono a medias. Oye, perdóname porque fui grosero contigo, pero también tú tuviste la culpa. ¿Para qué me provocas? Pedimos perdón a medias. Saúl era un tipo a medias. Por eso cuando le dice: yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar a Dios, Samuel le dijo: no. Y el tercer pecado, la envidia, los celos, que podríamos decir es el cáncer del alma. Dile a tu hermano: no seas envidioso.
No seas envidioso. No tengas celos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. 18 del 6 al 9 dice: después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Cuando Saúl oyó esto, ¿qué pasó con Saúl? Se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo: ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día empezó a tener una mala voluntad. Al día siguiente, fíjate bien, cuando él en su corazón tuvo mala voluntad, tuvo envidia, tuvo celos, aquel le abrió puertas. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl, y este andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en su mano. ¡Qué terrible! Y ese espíritu maligno se parece a los verdugos que Jesucristo menciona en el Evangelio, que dice que cuando uno no está dispuesto a perdonar, entonces uno es entregado a los verdugos. Y uno tiene que entender que cuando un espíritu maligno o un verdugo viene de parte de Dios, el problema no es con la gente, ni siquiera el problema es con el diablo. El problema ya es directamente con Dios. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Y es lamentable la historia de Saúl, porque siendo un hombre que empezó tan bien, haya terminado tan mal. En el capítulo 19, versículo 10, nos muestra que su actitud fue cada vez empeorando. Dice: de pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste le esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Una cuestión terrible. Y obviamente el último de los pecados, para que veamos cómo fue degradando, de la impaciencia, la desobediencia, la envidia, el orgullo, la autosuficiencia, el ocultismo. Al final de cuentas, él terminó buscando a la divina de Endor, desconectado de Dios. Hubo desviaciones espirituales, desviaciones emocionales, desviaciones sociales. Llegó un momento en que Dios se desconectó por completo de Saúl y permitió que tuviera una muerte trágica. Por eso tenemos que considerar no quedarnos a medias. El proceso de ser cristianos no es solamente decir yo creo en Dios, porque mucha gente dice yo creo que Dios está en el cielo y que Dios me ama. Es desarrollar el corazón de Cristo en nosotros. ¿Cuesta trabajo? Sí. El Espíritu Santo inspiró a Pablo en Gálatas 4:19 a decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Que Cristo sea formado en tu corazón. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: que Cristo sea formado en tu corazón. Cristo anhela ver su persona en nuestro corazón. Y ese es el punto en el que me quiero quedar. No te quedes a medias. No digas, pues más o menos me estoy pareciendo a Cristo. Porque para Él no existe un medio discípulo, no existe un medio cristiano.
No existe un medio hijo, porque Dios no quiere tibios. Dios quiere gente caliente, apasionada. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. Y a lo mejor tú dices, yo soy como Saúl y me identifico con él. A lo mejor hay muchas cosas en las que estoy batallando. A lo mejor dices, estoy batallando con mi impaciencia. A lo mejor dices, estoy batallando con la obediencia. A lo mejor estás batallando con el orgullo. A lo mejor estás batallando con cualquier otra cosa en tu corazón. Y el Señor te dice hoy, no te quedes a medias. No desistas. No te des por vencido. No te quedes a mitad del camino. Porque el Señor quiere completar la obra que ya comenzó en ti. Por eso dice que Él es fiel, y el que comenzó en nosotros la buena obra la completará, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios quiere completar la obra de Cristo en tu corazón. Y si tú eres un cristiano que has estado batallando, yo quiero orar por ti esta hora. Te voy a pedir que te pongas de pie, que con toda sinceridad le digas, Señor, he batallado y no quiero quedarme a medias. A lo mejor tú dices, me parezco a Saúl porque he nacido de nuevo, me parezco a Saúl porque he recibido el Espíritu Santo, me parezco a Saúl porque ha habido en mí manifestaciones sobrenaturales. Me parezco a Saúl porque he perdonado, pero hay otras áreas en donde estoy batallando y no me quiero quedar a medias. Padre, yo sé que esos dolores de parto ahora no solo son de alguien que está clamando por quien está discipulando a otra persona, sino también por nosotros mismos, al reconocer que queremos que Cristo Jesús sea formado en nuestros corazones, pero estamos batallando con determinadas áreas de nuestra vida. Padre, yo quiero orar por cada persona que esta tarde, de una manera sincera, se ha puesto en pie delante de ti. No para ser vista por nosotros, sino para ser vistos por ti. Y reconocer con toda humildad que necesitamos completar la obra. Que aquel que la ha comenzado la pueda perfeccionar. Yo te voy a pedir que levantes tus manos al cielo y que le digas, Señor, yo quiero entregarme 100% a ti y te doy autoridad sobre mi vida para que completes la obra que has comenzado. Reconozco que te necesito. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Reconozco que el sacrificio que tú deseas es un espíritu quebrantado, que tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Y por eso venimos delante de ti a decirte, Señor, toma mi corazón. No me quiero quedar a medias. Decláralo, Señor, no me quiero quedar a medias. Y aunque tenga que pasar por dolores de parto, que Cristo sea formado en mi corazón al 100%, porque quiero ser un hijo
conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Regálame 2 minutos más. Porque a lo mejor hay personas aquí que nunca han nacido de nuevo, personas que nunca le han abierto su corazón a Cristo Jesús, personas que nunca han declarado que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y si hubiera alguna persona en esa condición, yo te invito a que te pongas de pie para orar por ti. Si habrá alguna persona que diga: yo quiero reconocer a Jesús como el Señor de mi vida y darle oportunidad que entre a vivir dentro de mí y me transforme. ¿Habrá alguien que se ponga de pie y que diga: yo quiero? ¿Sí habrá alguien? ¿Arriba o abajo? Si hubiera alguna persona en esa situación, ponte de pie y ven aquí al frente para orar por ti. Si hubiera alguna persona, yo le pediría que se ponga de pie y que venga aquí para poder orar. Vamos a esperar solamente un par de minutos para que los que van a bajar desde la parte alta lo puedan hacer y podamos orar por ellos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ginia, Dios te bendiga. Y también está Gabriel. Hola, Gabriel. Dios te bendiga. ¿Va a venir tu esposo también? Adelante, mira qué bonito que venga toda la familia. Este es el momento más importante porque es cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Oscar, Dios te bendiga. Muy bien, Oscar, Ginia y Gabriel. Bueno, si hubiera alguien más, vamos a dar oportunidad. Y si no, bueno, hoy es el tiempo para la familia. ¿Cómo se llama? ¿La familia qué es? Valdés Cerna. Bueno, pues están Oscar, Ginia y Gabriel. ¿Van a venir? Pásenle. Pasen. ¿Cuáles son sus nombres? Sharon. Ok, Dios te bendiga, Sharon. Y Daniel Baruch. Daniel, Dios te bendiga, Daniel. Muy bien. Bueno, ¿por qué les preguntamos su nombre? Porque la Biblia dice que nuestros nombres se escriben en el libro de la vida y en el cielo. ¿Tu nombre es? Frida, Dios te bendiga, Frida. ¿Y tu nombre es? Catherine, Dios te bendiga, Catherine. Muy bien, ya que estamos aquí, déjenme acercarme un poco para que me escuchen bien. El Señor Jesús murió por nosotros para que nosotros al morir no tengamos que irnos al infierno, sino que podamos irnos al cielo. Aquí hay 2 personas más, déjenme saludarlas. ¿Sus nombres son? Maxine, Dios te bendiga. Sabata, Dios te bendiga. Así que como nosotros como seres humanos no podíamos salvarnos a nosotros mismos, porque dice la Biblia: no hay quien haya hecho lo bueno, ni siquiera uno. Cristo Jesús tuvo que venir a hacer la obra, vivir de una manera perfecta, y Él estuvo dispuesto a morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque la Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Como Él nos ama tanto, no quería que nosotros nos muriéramos por la eternidad en el infierno. Así que Él murió en la cruz. La buena noticia es que resucitó. Él ya no está muerto, Él está vivo. Él está resucitado. Y ahora Él quiere entrar a nuestro corazón para que el día que se terminen nuestros tiempos aquí en la tierra, no muramos en el infierno, sino que vivamos eternamente con Él en el cielo. Y la Biblia dice que aquel que le confiesa, quien le recibe, Él le da el derecho, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Y por qué les pedí que pasaran al frente? Porque Jesucristo también dice que el que lo confiese delante de los hombres, Él también nos confesará delante de los ángeles del cielo. Pero el que se avergüence y lo niegue, Jesucristo también se avergonzará de ellos. Y como Él no se avergonzó de nosotros, sino que murió en la cruz públicamente, nosotros públicamente lo reconocemos a Él como nuestro Señor. Así que cierren sus ojos, por favor. Van a hacer una oración, yo los voy a guiar. Háganlo con voz audible. La oración es simplemente hablar con Dios. Y díganle: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tomaste mi lugar y moriste por mí en la cruz. Gracias porque tomaste mi lugar
para darme salvación, perdón de mis pecados y vida eterna. Hoy yo te pido a ti perdón por todas las cosas malas que he hecho a lo largo de mi vida. Y creo que tu muerte en la cruz fue poderosa y suficiente para perdonar mis pecados, porque creo que tú resucitaste de los muertos, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y venciendo al diablo. Hoy te entrego mi vida, te abro mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres a vivir dentro de mí y me hagas una nueva persona. Amén. Oramos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas, para que ellos cada día te puedan conocer más, cada día te puedan amar más y cada día puedan vivir, y que la obra que has comenzado hoy, día 2 de noviembre del año 2025, tú la perfecciones en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? ¿Hay alguien que quiere darles un saludo de parte del Centro Cristiano? Yo los dejo con Erika y con Chucho. Agradecemos mucho la palabra que Dios nos trajo. Déjamelo tantito.